de San Carlos está viviendo una problemática, ¿verdad? Y no podemos ser ajenos a ella. Entonces, los invito a que estemos al tanto, que conozcamos qué es lo que está ocurriendo. No les estoy llamando para que tomen posición por una o por otra parte, pero sí que estén enterados, porque si somos parte de la universidad, debemos de saber qué es lo que está ocurriendo con ella. Para nosotros la universidad es una institución importante dentro del contexto de la institucionalidad guatemalteca. Tiene toda una trayectoria, tiene un presente y esperamos un futuro, ¿verdad? Entonces, como estudiantes de la universidad debemos de estar al tanto de qué es lo que está pasando, de tratar de informarnos bien para poder tomar una posición. Y como consecuencia de eso, más la pandemia, ¿verdad? Pues resulta que ahora las clases serán virtuales, igual que el semestre anterior. Ya prácticamente llevamos 5 semestres, este sería el quinto semestre que estamos en la virtualidad desde que se dio la pandemia o desde que apareció la pandemia. Bien, entonces, dicho eso, ahora vamos a hablar del curso. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar en este curso Derecho Romano. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pero y qué es Derecho Romano? ¿Por qué estudiamos Derecho Romano? Y eso es lo que vamos a buscar contestar ahora. Normalmente, normalmente el primer día de clases lo que se hace es una presentación del programa. Se hace referencia a cuáles son las unidades del programa, en dónde vamos a encontrar ese contenido, dónde tenemos material de apoyo y luego obviamente cómo vamos a evaluar el avance del curso, ¿verdad? Y generalmente la de una bibliografía. En este caso, nosotros no vamos a tratar eso hoy, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para nuestra segunda clase. En esta primera clase nos vamos a dedicar a conocer qué es eso a lo que llamamos derecho romano y por qué es que lo estamos estudiando. Bien, pero antes de avanzar, un anuncio. Nosotros sabemos que nuestras clases, nuestras actividades sincrónicas, las vamos a hacer a través de Google Meet, así como estamos ahora. Para entrar a Google Meet hay un link, hay un enlace. Ese enlace lo puede usar realmente cualquier persona. Sin embargo, como estamos usando Classroom, la plataforma está diseñada de tal manera que para que alguien pueda entrar libremente a esta sesión, es menester que esté registrado en el salón de Classroom. Si alguien está registrado en Classroom, pues puede entrar. Si alguien no está registrado en Classroom, no va a poder entrar directamente al curso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un amigo que todavía no está registrado en el aula y le comparto el link, él va a tener el link, va a poder tratar de entrar, pero lo va a dejar en la sala de espera, no lo va a dejar entrar directamente. Entonces, por favor, si alguien tiene problemas para accesar, posiblemente es porque todavía no está registrado en Classroom. Y registrarse en Classroom no es complicado, ¿verdad? Entonces es de compartir el link de Classroom, entramos a Classroom, nos registramos y una vez nos hemos registrado, entonces sí, ya automáticamente cuando hagamos uso del enlace para Google Meet, vamos a entrar sin ninguna dificultad. Bien, dicho eso, ahora sí, volvemos. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Decíamos que hoy vamos a orientar nuestro esfuerzo a tratar de entender qué es eso a lo que llamamos derecho romano y luego a contestar por qué estamos estudiando derecho romano. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Bien, entonces para poder hablar sobre qué es el derecho romano, voy a apoyarme en una presentación. Permítame que hay algo. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la... Le vamos a quitar el sonido.
Bien, ahora sí. Pero creo que ya dejé de compartir. Bien, ahora sí. Bueno, decíamos, dos preguntas buscamos responder hoy. ¿Qué es el derecho romano? Y la otra, ¿para qué estudiamos el derecho romano? ¿Por qué estudiamos el derecho romano? Bien, hablemos entonces ahora del derecho romano. Antes de explicar propiamente el derecho romano, tenemos que ubicarlo en el contexto social. Y en el contexto social, al hablar del desarrollo de la sociedad, existen etapas. Fundamentalmente hay cuatro etapas. Podemos ubicar otras, pero teóricamente las etapas más importantes del desarrollo social son cuatro. Una es la comunidad primitiva. ¿Qué ocurría en la época de la comunidad primitiva? La comunidad primitiva es aquella época en donde nosotros podríamos imaginarnos a los dinosaurios, aquellos hombres vistiendo pieles y cargando palos, tratando de cazar a un animal. Esa época es la época primitiva. Esa época primitiva nació prácticamente con el ser humano. Cuando este ser humano vino y de alguna manera sufrió esa evolución, es decir, hubo un proceso que le permitió pasar de un ser inferior a un ser superior, pasar de un animal que caminaba en cuatro patas, luego en dos con alguna inclinación, hasta llegar finalmente a tener un ser humano erguido, pues entonces lo que tenemos ahí es un proceso de hominización. Ese proceso de hominización que corresponde a esa etapa permitió que existiera una comunidad, una organización de seres humanos. Esa es la comunidad primitiva. Esa comunidad primitiva nació, alcanzó su máximo esplendor y poco a poco entró en decadencia. Al interior de esa comunidad primitiva va a surgir una nueva forma de organización social. A esta se le conoce como la sociedad esclavista. La sociedad esclavista se va a caracterizar cabalmente, como su nombre lo dice, por la existencia de los esclavos. Si quisiéramos tener una imagen de la sociedad esclavista, pues entonces cualquier estampa que podamos conseguir de la época de la Semana Santa, sobre todo de las películas que exhiben en ese momento, ¿verdad? Allá donde salen los romanos, a veces tienen relación con los egipcios, bueno, pues esas películas en donde vemos que hay gente cargando piedras o moviendo cosas y otro con un látigo obligándolos a trabajar, esa es la época del esclavismo. La época del esclavismo es la que podemos identificar cuando se da, por ejemplo, el nacimiento de Cristo. Esa es la época del esclavismo. Luego hay una tercera época. Esta se conoce como el feudalismo. La época del feudalismo, si quisiéramos tener una imagen, podríamos tener una en donde hay unos señores que son los ricos, que son los dueños de la tierra y que normalmente visten con armaduras, montan a caballo y a veces hasta hacen de deporte el ir enfrentándose con otro compañero con una lanza y van corriendo uno en dirección al otro y a ver quién vota a quién, ¿verdad? Pues eso que estamos viendo ahí es la época feudal. En esa época feudal, las personas que eran dueñas de la tierra tenían un palacio, un castillo, y alrededor habían pequeñas parcelitas trabajadas por campesinos. En la época del feudalismo ya no hay esclavos, porque si hubiera esclavos estaríamos hablando del esclavismo. No, en la época del feudalismo lo que vamos a tener son familias campesinas viviendo alrededor del dueño de la tierra, alrededor de un castillo. En ese caso, esas familias están atadas a esa tierra, no son libres para irse. Prácticamente dependen del señor feudal, del dueño de la tierra, del terrateniente. No son como los esclavos. No son como los esclavos, son campesinos, ¿ya? Tienen, digamos, más libertad. El esclavo no tenía ninguna. El esclavo era visto como un animalito. El esclavo era visto como el perrito que tenemos hoy en la casa, como la vaca que tiene aquel en la granja, como el caballo que tienen también allá en el área rural. Así era visto el esclavo, como un animalito. La diferencia es que era un animalito que podía hablar, pero igual, tratado como animalito. Esa era la época del esclavismo. En el feudalismo no, en el feudalismo estamos hablando de familias campesinas. Ya los campesinos tienen cierta libertad. Tanto así que hasta nos muestran algunas leyendas por ahí, ¿verdad?
en donde nos dicen que hay una campesina que se enamora del dueño de la finca o el dueño de la finca se enamora de una campesina. Bueno, pues ese romanticismo que nos muestran ahí es lo que ocurre en la época del feudalismo, que no necesariamente eso es cierto, ¿verdad? Pero son imágenes que nos muestran lo que pudo haber ocurrido en la época del feudalismo. Y la cuarta etapa es la de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista es la etapa en la que nosotros vivimos. En esta etapa prácticamente ya no es importante el campo como el feudalismo, ¿verdad? En el feudalismo decíamos que lo importante era lo que ocurría allá entre el dueño de la tierra y las familias campesinas. Aquí no, en el capitalismo lo más importante no está en el campo, está en la ciudad. Por eso incluso nosotros decimos, ay, voy a ir a la capital, ¿verdad? La capital es la ciudad de Guatemala. Bueno, el capitalismo, aquí lo importante es el capital. Aquí en esta sociedad lo que vamos a tener son empresas en donde van a llegar los trabajadores por la mañana y se van a retirar por la tarde. Los trabajadores pasan en una jornada. Eso no ocurrió en ninguna de las etapas anteriores. En el esclavismo, el esclavo estaba como el perrito de nosotros, ¿verdad? Ahí en la casa todo el día. Solo que ese perrito recibe su grooming, su buen trato, sus caricias, su alimentación. No, aquel esclavo no. Solo maltrato era lo que recibía. Bueno, pues en ese contexto, el campesino, por ejemplo, también vivía dentro de la finca. El trabajador en el capitalismo no. El trabajador llega a una jornada de trabajo, llega temprano y se va al final del día. Nos damos cuenta de las diferencias. Aquí hay trabajadores y hay dueños de esas empresas a los que podemos llamar capitalistas. Estas son las 4 etapas del desarrollo de la sociedad: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Así prácticamente ha transcurrido la historia de todas las sociedades, de todos los países. Nosotros nos vamos a centrar en una de esas etapas. ¿En cuál nos vamos a centrar? En la sociedad esclavista. Ahí es donde vamos a centrar nuestra atención. Pero para entender a esa sociedad esclavista, es menester que conozcamos qué es lo que pasaba en esa comunidad primitiva. Entonces, hablando de esa comunidad primitiva, que es la primera etapa del desarrollo social, ¿qué podemos encontrar en la comunidad primitiva? Bueno, pues una breve caracterización. Allá en la comunidad primitiva, los seres humanos vivían de lo que lograban recolectar. Eran recolectores de frutos. Después, poco a poco, fueron dedicándose también a la caza y a la pesca. Después, a la agricultura. Esas eran las actividades económicas. Esas actividades económicas eran las que les permitían cubrir sus necesidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que hablar de las necesidades entonces, ¿ya? Pero necesidades siempre han existido, no solo en la época primitiva, hoy también. Hoy nosotros tenemos necesidad de comer, necesidad de abrigarnos, casa, necesidad de tener internet, necesidad de tener un dispositivo, necesidad de tener un libro, necesidad de tener un par de zapatos, de practicar deporte. Necesidades todos tenemos. Las necesidades, como ustedes bien estudiaron en economía, ¿verdad? Son ilimitadas, ¿ya? Si algo abunda en este mundo son las necesidades. Y eso no es propio solo de la sociedad en la que nosotros vivimos. Eso se ha dado en todas las etapas desde que la sociedad existe. Desde la época primitiva existían necesidades también. Aquel hombre primitivo que andaba cubierto con pieles, pues nos muestra, ¿verdad?, que sentía frío y que necesitaba abrigarse. Y andaba recolectando, cazando, pescando. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Entonces ahí nos muestra que él tenía una necesidad. Tenía la necesidad de beber, la necesidad de alimentarse, la necesidad de abrigarse. Las necesidades siempre han existido. Ahora, ¿cómo se satisfacen las necesidades? Para satisfacer las necesidades se necesita tener una producción. La producción que crea la comunidad, la producción que es creada por la sociedad, es la que va a permitir cubrir las necesidades. Así como hoy, por ejemplo, Guatemala, ¿qué produce? Pues Guatemala produce
banano, produce carne, produce huevos, produce carne de pollo, produce tortillas, produce pan. ¿Y para qué usamos todo eso? Para cubrir nuestras necesidades. Igual ocurrió allá en la época primitiva. En la época primitiva, esa comunidad tenía hambre y entonces resulta que tenían que producir. Andaban ellos dedicados primero a la recolección, luego a la caza, a la pesca y seguidamente a la agricultura. ¿Y qué conseguían con esa actividad? Obtener bienes con los cuales cubrían sus necesidades, obtener un producto que permitía la satisfacción de las necesidades. Pero algo que caracterizó a buena parte de esta comunidad primitiva es que cuando comparamos la producción con las necesidades, notamos que los volúmenes de producción son pequeños comparados con las necesidades. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta comunidad no logra obtener los productos suficientes como para ponerle fin a sus necesidades. Es una comunidad que ha logrado matar un animal, lo parten, se lo comen, pero aún les sigue rugiendo el estómago, todavía les hacen ruidito las tripas. Eso que nos muestra, el producto no alcanza a cubrir las necesidades. Es una comunidad que vive con hambre. No hay un momento en donde se quede sin hambre. Las necesidades no logran atenderse plenamente. Ahora, ¿qué va a hacer esa comunidad para lograr cambiar? Esto va a sufrir un cambio, una evolución, un desarrollo. Esta comunidad poco a poco va a lograr que estos seres humanos se vuelvan cada vez más diestros para la producción, más diestros para el trabajo. Y es que es lógico, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo por primera vez, nos cuesta. Cuando lo hacemos ya por una segunda vez, nos es más fácil. Así que si hoy nos cuesta el curso de Derecho Romano, no se preocupen, el otro año va a ser más fácil. Es broma, ¿verdad? Yo espero que todos aprueben el curso. Pero en general, siempre cuando hacemos algo por primera vez, nos cuesta, se nos hace difícil. Cuando lo hacemos por segunda vez, ya es más fácil. Cualquier cosa que hagamos, ¿ya? Cualquier cosa en la vida que queramos hacer, la primera vez nos cuesta. La segunda se nos hace fácil. La tercera se nos facilita aún más. ¿Eso qué nos muestra? Nos estamos volviendo diestros. Por ejemplo, ocurre con las personas que contratan en los bancos para atender en recepción. Los receptores pagadores, cuando están comenzando su trabajo, cuando están iniciando como trabajadores y los ponen a contar billetes, pues cuentan bien despacito y hasta los cuentan 2, 3 veces porque no están seguros ya. Y ellos saben que cualquier suma que se vaya de más es algo que ellos tendrán que reintegrar. Entonces les cuesta, cuentan despacito y hasta varias veces. Cuando nosotros los vemos ya después de varios años de trabajo, nos vamos a dar cuenta que cuentan con una facilidad los billetes que nosotros perdemos la cuenta cuando estamos viendo ese movimiento. ¿Qué es lo que implica ahí? Que se ha logrado destrezas y eso es lo que siempre va a pasar. Cuando ustedes sean abogados y se les presente el primer caso, por ejemplo, un caso de prestación de alimentos, bueno, pues el primer caso les va a costar, porque entonces van a tener que ir a cada rato al código, ¿verdad? A ver qué dice el Código Civil, qué dice el Código Procesal Civil, y a cada rato ir a leer y leer el artículo y que se les quede, ¿verdad? Es la primera vez. Pero imagínense ya cuando es la segunda, la tercera ya hasta de memoria se saben los artículos. ¿Qué nos muestra eso? En la medida que repetimos una actividad, nos volvemos más diestros. Y eso ocurrió también allá en la época primitiva. En la época primitiva, estos seres humanos, de tanto estar repitiendo esa actividad, se volvieron más diestros. ¿Y eso qué va a permitir? Mayor producción. Pero hay otro elemento, ese es el primero. Un segundo elemento. Un segundo elemento tiene que ver con los instrumentos de trabajo. Los instrumentos de trabajo también se van a ir perfeccionando. Por ejemplo, cuando cazaron al primer animal, de repente estos seres primitivos estaban usando piedras y palos y le tiraban las piedras y le daban golpes con el palo al animal y no había forma que muriera. Costó matar al primer animal, pero poco a poco estos hombres primitivos se dan cuenta que es posible agarrar un palo y atarle una piedra afilada a un extremo y usarlo como lanza. Cuando estos seres primitivos inventan la lanza, seguramente van a matar más animales que cuando solamente le tiraban las piedras y los palos. ¿Qué implica eso? Un segundo elemento. Poco a poco los seres humanos están perfeccionando los instrumentos de trabajo. Y hay un tercer elemento.
cada vez se van a organizar mejor. La primera vez fue complicado organizarse para matar ese animal. La segunda ya fue más fácil. Entonces hay tres factores, ¿verdad? El aumento en las destrezas para el trabajo, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y las mejoras en la organización de la producción van a permitir que llegue un momento en el cual lo que produce esa comunidad alcanza a cubrir las necesidades. Ahí ya podríamos decir que ellos viven tranquilos, ¿verdad? Han logrado matar los animales necesarios como para ahora sí sentir calma, tranquilidad en el estómago. Ya no hacen ruidito las tripas, ya no ruge el estómago. Hoy sí estamos satisfechos. Pero el desarrollo no se va a quedar ahí. Ellos van a seguir adquiriendo más destreza. Ellos van a seguir perfeccionando sus instrumentos. Ellos van a seguir mejorando sus formas de organización para la producción. ¿Y eso qué consecuencia va a traer? Eso va a hacer que llegue un momento en el cual los volúmenes de producción van a superar a las necesidades. Esa parte del producto que excede a las necesidades le vamos a dar un nombre. Ese nombre es el de excedente económico. El excedente económico. Exceder significa ir más allá, ¿verdad? ¿Más allá de qué? De las necesidades. Apareció el excedente económico, pero el excedente económico va a tener impactos en la sociedad, porque imagínense que nosotros nos dedicáramos a cazar animales. Hemos matado un mamut que nos ha sobrado. Pero hoy no quiere decir que, ay, como nos sobró un mamut, ya no trabajemos hoy. No, hay que trabajar porque no sabemos qué va a pasar después, ¿verdad? Pero ya tenemos un mamut muerto aquí. Sí, pero entonces vayamos a cazar al que va corriendo allá. ¿Y qué hacemos con el que está muerto acá? ¿Nos lo llevamos cargados entre todos y luego tratamos de matar al que está allá? No, mejor dejémoslo acá. Algunos que se queden a cuidar y otros nos vamos para allá tratando de perseguir a aquel y matarlo. Cuando está ocurriendo eso, quiere decir que se están dividiendo las tareas. Quiere decir que van a ir a cazar, pero luego tendrán que regresar a donde se quedaron aquellos cuidando el mamut que está muerto. Nos damos cuenta, ahí se están dando cambios, porque antes eran nómadas, andaban todos por todos lados y donde la noche les agarraba, ahí se quedaban. Ahora no. Ahora resulta que salen, pero tienen que regresar a donde se quedaron los compañeros. Ya están dejando de ser nómadas y se están volviendo sedentarios. Ya se están dividiendo las tareas. Ya hay normas ahí que están diciendo, no, algunos nos vamos, otros nos quedamos. Hay normas que están diciendo ahí quiénes se quedan y quiénes se van a casar. Entonces, el excedente económico es importante, pero ese excedente económico también implicó que era necesario que alguien lo cuidara, que alguien lo administrara. Y cuando dijeron, ¿quién lo va a administrar? Pues en aquella época el que dijo yo lo administro fue el líder de la comunidad. El líder de la comunidad administraba el excedente. El excedente era de todos, porque todos lo habían logrado. Si era un mamut, todos lo habían matado. Si eran frutos recolectados, era el trabajo de todos. Entonces, el excedente era de todos. Y había alguien que lo cuidaba, que lo administraba. Pero este guardián, este administrador, pasado el tiempo, dijo, la verdad es que este excedente es mío y no de todos. ¿Por qué es mío? Porque si todos estos han logrado llegar a tener un excedente es porque yo he sabido orientarlos, he sabido dirigirlos. Por tanto, esto es mío y no de todos. Cuando este señor ha dicho que el excedente económico es de él y no de todos, está marcando el surgimiento de un concepto acá, la propiedad privada. Surge la propiedad privada. El excedente económico hace aparecer la propiedad privada. Antes no había propiedad privada, antes que era propiedad social. Y si la propiedad es social, quiere decir que todos somos dueños de todo. Algo que hoy todavía sea propiedad social, el oxígeno, ¿ya? El oxígeno que estamos tomando en este momento en nuestro cuerpo, eso es propiedad social. ¿Quién lo puede usar? El que quiera, el que pueda, el que lo necesite, ¿verdad? El que lo necesite lo toma. El que se muere ya no lo necesita y por eso ya no lo toma. ¿Ya? Se necesita estar vivo, se necesita necesitarlo, es necesario que se tenga la necesidad del oxígeno para poder tomarlo. No tengo que pagar por ello.
El oxígeno está ahí, libre, para que lo use el que lo necesita. Eso es la propiedad social. En la época primitiva, así eran los frutos, así eran todos los animalitos, los peces, todo lo que encontraban, era para que lo usara el que lo necesitara. Eso es propiedad social. Cuando aquel señor dijo, no, este excedente es mío y no de todos, ya está marcando una diferencia. Apareció la propiedad privada. Está diciendo, esto es mío y nadie más puede hacer uso de él, aunque lo necesite. Apareció la propiedad privada. Pero el invento de la propiedad privada marca a la sociedad también. Porque si antes todos eran iguales, por ejemplo, ahorita con relación al oxígeno podemos decir que todos somos iguales. Todos somos iguales porque cada quien agarra el oxígeno que quiere. No es aquello de no se agite, por favor, porque va a consumir más oxígeno. No, si quiere agítese, no hay problema. Si quiere respire más despacio, igual a nadie le molesta. ¿Ya? El oxígeno está ahí libre. Bueno, pues resulta que ahora que la propiedad es privada, no, ¿verdad? Ahora ya no todos son iguales porque hay unos que tienen y otros que no tienen. Esos grupos que se van a formar, esos grandes grupos donde hay uno que tiene y otro que no tiene, esos grandes grupos se van a llamar clases sociales. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación de propiedad. Grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación de propiedad. Entonces, con el surgimiento de la propiedad privada, vamos a tener a unos que tienen y a otros que no tienen. Esas son las clases sociales. ¿Y qué nombre les vamos a dar? A los que tienen los vamos a llamar esclavistas y a los que no tienen los vamos a llamar esclavos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra cómo hemos saltado de la comunidad primitiva al esclavismo. El esclavismo se da cuando existe ese excedente económico que hace parecer la propiedad privada, y la propiedad privada distingue a la sociedad en clases sociales, entre esclavos y esclavistas. Entonces, hemos visto cómo surge el esclavismo. Ahora, este esclavismo tiene una característica, o varias características realmente, ¿verdad? Veamos algo. Primero, resulta que los que no tienen son muchos, ¿ya? Los que no tienen son una gran cantidad de personas. Los que tienen son pocos. Pero imagínense, pensemos que son 100. De 100, 5 tienen y 95 no. Pero si solo 5 tienen, ¿por qué aquellos 95 no vienen y se lo quitan a los 5? Si son poquitos, ¿verdad? Si ponemos una lucha de 95 contra 5, seguro ganan los 95. Estos 5 buscaron la manera de protegerse. Y para eso crearon un ejército, una entidad represora, a la que hoy llamamos Estado. Crearon al Estado. Y después crearon normas. Y esas normas iban orientadas a castigar a aquel de aquellos 95 que quisiera quitarle algo a aquellos 5 que tenían propiedad. Por ejemplo, decían, nadie puede ser limitado en la propiedad. Si alguien viene y le quita un pedazo de tierra o invade un pedazo de tierra de un propietario, debe ser castigado. Si alguien viene y le roba un buey, una res, pues debe ser castigado. ¿Ya? Crearon derecho, crearon normas. Eso no quiere decir que antes no existieran las normas. Existían normas. Por ejemplo, cuando decíamos, hay que poner normas para quiénes vamos y quiénes no vamos a ir a cazar al animal. Hay normas para establecer quiénes se quedan cuidando al animal que está muerto y quiénes se van a cazar. Pues normas hubo antes y hubo después. La diferencia está en que las normas que existieron al principio eran creadas por todos. Las normas que surgen con el esclavismo son creadas por el Estado, son impuestas por el Estado para proteger los intereses de aquellos que tienen propiedad. Pero veamos esos elementos con más detalle. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Lo que hemos estado diciendo es que hay diferencias entre la comunidad primitiva y el esclavismo, ¿verdad? En la comunidad primitiva hemos dicho que hay una subproducción. El producto no alcanzaba, ¿ya? Esa sociedad, esa comunidad vivía con necesidades. En la época del esclavismo ya hay una sobreproducción. Eso es una diferencia. La otra diferencia que hemos marcado es la relacionada con la forma de propiedad. La forma de propiedad en la comunidad primitiva era social. La forma de propiedad en el esclavismo es privada. Ahí hay unos que tienen y otros que no tienen. En la comunidad primitiva no.
todos eran iguales, todos tenían. O los bienes estaban realmente no para alguien en particular, sino para aquel que los necesitara. Todos podían usarlo, cualquiera de todos. Y eso va a marcar una diferencia en las relaciones sociales de producción, es decir, cómo se relacionan las personas cuando están produciendo. En la comunidad primitiva, las relaciones sociales de producción eran de cooperación y ayuda mutua. ¿Qué quiere decir cooperación? La palabra cooperación es una palabra compuesta. Cooperación, operación en conjunto, trabajo en conjunto. Eso es la cooperación, un trabajo en conjunto. Y es que en esa época primitiva, todos juntos iban a cazar al animal. Todos juntos iban a pescar. Todos juntos iban a recolectar. Entonces es un trabajo en conjunto. Ahora en el esclavismo ya no hay un trabajo en conjunto. Ahí ya no todos van a trabajar. En el esclavismo hay unos que están trabajando y hay otros que no van a trabajar, los amos. Entonces quiere decir que ahí ya no hay cooperación. Si es una condición en donde algunos trabajan y otros no, y los que no trabajan viven gracias a aquellos que sí lo hacen, entonces estamos en el concepto de la explotación. Vemos la diferencia. En la comunidad primitiva había cooperación, en el esclavismo hubo explotación. El otro concepto, en la comunidad primitiva existió la ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua? La ayuda mutua quiere decir que yo estoy dispuesto espontáneamente a ayudar a mi compañero. Yo apoyo a mi compañero y lo hago de manera espontánea, lo hago porque me nace de mi interior apoyar a mi compañero. Algo así como lo que ocurre en los exámenes, ¿verdad? Ustedes vienen y apoyan a su compañero y lo apoyan de manera espontánea porque saben que necesita una respuesta. Eso es ayuda mutua, ¿ya? La subordinación no. La subordinación es cuando viene el esclavo y apoya al otro esclavo no porque le nazca, sino porque se lo imponen, porque le dan la orden. Por eso es subordinación. Entonces nos damos cuenta de que las relaciones entre las personas cuando están en la producción son distintas. Allá en la comunidad primitiva había cooperación y ayuda mutua. En el esclavismo lo que hay es explotación y subordinación. Y eso trae algún impacto también en la forma de ser de la familia. ¿Y qué pasa con la familia? Aquí pensemos bien. El tema de la propiedad va a incidir. La propiedad privada va a incidir en qué va a pasar con la familia. Explico primero cómo era la familia en la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva, la familia era un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres y un conjunto de niños. Los niños eran hijos. ¿Hijos de quiénes? Pues hijos de todos estos hombres, hijos de todas estas mujeres. ¿Sabía el padre, sabía el hombre quiénes eran sus hijos? No. ¿Y por qué no sabía? Lo que ocurre es que en esa comunidad las relaciones sexuales se daban entre todos. Todos estos hombres tenían relaciones sexuales con todas estas mujeres. Entonces, en ese contexto, el hombre no sabía quiénes eran sus hijos, porque no sabía si él había logrado preñar a la mujer o había sido el que había estado una noche anterior o al día siguiente, porque ahí la relación era de esa manera. Entonces, los hombres no sabían quiénes eran sus hijos. Las mujeres sí sabían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza ha sido benevolente con ellas y por tanto les permite con facilidad saber quiénes son sus hijos. Sin embargo, en esa época realmente a nadie le importaba quiénes eran sus hijos. A nadie. Porque estos hombres se entendían como padres de todos los niños. Y estos hombres trabajaban, cazaban, pescaban, recolectaban para cubrir las necesidades de toda la comunidad. No estaban diciendo, ay no, yo estoy cazando este animal, exponiendo mi vida porque quiero llevarle un pedazo de carne a mi hijo y a mi esposa. No, ellos estaban cazando el animal para alimentarse todos los niños, todas las mujeres, todos los hombres. La familia era así. La mujer, si bien es cierto, puede saber quiénes son sus hijos, tampoco era algo importante. Allí las mujeres cuidaban a todos los niños de igual manera. No había ningún problema en eso. Esa era la comunidad primitiva. Así era la familia consanguínea. ¿Qué pasa en el esclavismo? En el esclavismo, se recuerdan ustedes, decíamos que el esclavismo surge porque aparece la propiedad privada. Y la propiedad privada distingue a la sociedad entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen, dicen, volviendo al ejemplo aquel de 100, ¿verdad? De 100, 5 tienen y 95 no tienen. Bueno, esos 5 que tienen dicen,
Bueno, pues nosotros somos los que tenemos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si nosotros nos morimos? ¿Qué va a pasar con eso que es nuestro y no de todos? Pues estos señores empezaron a preocuparse por saber qué iba a pasar con eso que ellos tenían. Y como todos nosotros diríamos, ¿verdad? Pues lo que tenés que hacer es dejártelos a tus hijos. Eso es lo que tenés que buscar, dejarle a tus hijos lo que has conseguido, o aquello que de lo cual te has apropiado. Tienes que dejárselos a tus hijos. Muy bien, dijo él, voy a dejárselo a mis hijos. Pero ¿y quiénes son mis hijos? Si aquí todos con todas, y entonces estos niños son todos hijos de todos y de todas. ¿Y entonces qué? Pues hay que producir un cambio en la familia para que puedas saber quiénes son tus hijos. ¿Y qué cambio debemos de producir en la familia para que podamos saber quiénes son mis hijos? Pues lo que hay que hacer es que en la familia ya no haya un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Es menester que haya solo un hombre. Es decir, el papel de hombre tiene que ejercerse monopólicamente. Tenemos que desplazar a todos los demás hombres para que las mujeres que van a estar con este señor solo estén con él. Y entonces quiere decir que ahora este señor va a estar preocupado porque la mujer con la que tiene relaciones tenga relaciones solo con él y no con los demás hombres. Y eso hace que también empiece a emitir normas, ¿verdad? Se recuerdan, antes dijimos, hay normas para decir que no le pueden quitar sus bueyes, no le pueden quitar sus vacas, no le pueden quitar su tierra, no le pueden quitar su ropa, no le pueden quitar su carruaje. Protegiendo la propiedad. Pero ahora hay que crear también normas para proteger esa nueva forma de familia. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que castigar a la mujer que es infiel. Hay que castigar al que comete adulterio. Hay que castigar al hombre que anda buscando tener relaciones con la mujer de otro hombre. Eso es lo que va a empezarse a crear ya. Normas orientadas a mantener una familia monogámica, una familia en donde el hombre sea capaz de saber con alguna certeza, ¿verdad? Porque todavía queda la duda, quiénes son sus hijos. No podemos decir en aquella época, le hubiera hecho una prueba de ADN, ¿verdad? Sabemos que eso no se podía hacer en aquella época. Es hasta pocos años atrás que se empezaron a practicar esas pruebas científicas. Entonces, lo único que quedaba era cuidar de que las mujeres tuvieran relaciones solamente con ese hombre y con nadie más. Bueno, así fue como cambió la familia. Se dan cuenta todos los cambios que trajo la propiedad privada. La propiedad privada hizo que se dividiera la sociedad en clases, hizo necesario que esos poquitos que eran los propietarios crearan al Estado, hizo necesario que se crearan normas, normas para proteger la propiedad, normas para crear una nueva forma de familia, la familia monogámica. Y eso nos permite hablar de cómo se regula la conducta en esas dos sociedades entonces. Y por lo que hemos dicho, las normas en la comunidad primitiva son creadas por todos, ¿verdad? Todos eran los que se ponían de acuerdo en cuanto a quiénes iban a cazar o quiénes se quedaban cuidando al animal que estaba muerto. Por ejemplo, era obvio, ¿verdad? Que imaginémonos una señora con su bebé ahí en brazos y en la otra la lanza tratando de matar al animal. O un viejito, ¿verdad? Un señor de la tercera edad con bastón en una mano y lanza en la otra, corriendo, tratando de correr al animal. Y si ese animal se da vuelta, ¿qué va a hacer ese pobre anciano? Va a morir seguramente, ¿verdad? Entonces, en aquella época dijeron, creemos normas para regular cómo nos vamos a organizar. Y en ese contexto dijeron, no, los niños no van, los ancianos no van, solo los adultos vamos a ir. Y que vamos todos, hombres y mujeres, no, mejor que las mujeres se queden cuidando a los niños, a los ancianos, y entre todos que cuiden al excedente que tenemos ahí. Y entonces solo vamos los hombres adultos en busca de cazar el animal. ¿Qué están creando ahí? Normas. ¿Quiénes las crearon? Todos en conjunto, como comunidad. Ese es un derecho consuetudinario, un derecho creado por la sociedad misma. En la época de la esclavitud, no. Esa norma que decía, nadie le puede quitar un buey al que lo tiene como propiedad. Aquella norma que decía, nadie puede perturbar al que tiene una extensión de tierra. Esa norma no fue creada por todos. Esa norma fue creada por ese Estado que era necesario para que esos amos, para que esos esclavistas mantuvieran su dominio sobre los esclavos. Ese derecho no es creado por la sociedad directamente.
ese derecho es creado por el Estado. Y ese derecho que ha sido creado por el Estado es el que vamos a tratar ahora. Solo antes de seguir avanzando, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Todo claro, Lick. Muchas gracias. Bien, entonces, seguimos. Bueno, hablando de ese derecho creado por el Estado, el vestigio más antiguo, si nosotros investigáramos sobre la historia del derecho y tratáramos de encontrar en dónde hay un vestigio, una prueba, algo que nos diga, aquí están las primeras leyes que se crearon por la humanidad, pues lo más antiguo que al momento se ha encontrado es el Código de Urnamú. El Código de Urnamú. ¿En dónde ocurren todas estas cosas de las que hemos estado hablando ahora? Pues no ocurren en esta parte del mundo, no es en América, ¿verdad? Se supone que los primeros seres humanos, más o menos los podemos ubicar, más o menos consideramos que se establecieron allá después de Europa, donde va comenzando Asia, allá en el oriente, ahí donde hoy es Irak, Turquía, Irán, pues por ahí es donde surgen las primeras civilizaciones. En ese contexto, el vestigio más antiguo que se ha encontrado es el Código de Urnamú. El Código de Urnamú se llama así porque supuestamente Urnamú es el que lo crea, es un emperador. Pero en aquella época, Urnamuno dijo, miren señores, les traigo un código que a mí se me ha ocurrido, que es bueno para nosotros y lo voy a llamar el Código de Urnamú. No, él no dijo eso. Él dijo, señores, ustedes saben que yo como rey, como emperador, soy el que trata de comunicarse con los dioses. En aquella época no había un Dios, no como nosotros. Hoy somos monoteístas, ¿verdad? Un solo Dios, ¿no? En aquella época eran politeístas. Bueno, pues entonces viene Urnamú y les dice, señores, aquí quien los representa a ustedes ante los dioses soy yo. Y yo soy el único que puede hablar con los dioses. Y los dioses me revelan a mí cosas que yo tengo que decírselas a ustedes. Y los dioses me han dado unas normas que quieren que ustedes deben de observar. No soy yo, son los dioses. Y son los dioses los que van a velar porque ustedes las respeten. Son los dioses los que los van a castigar si ustedes no las cumplen. Nosotros sabemos que no existían esos dioses, ¿verdad? Que realmente no son los dioses los que le daban las normas a este señor. Era él el que las creaba. Era él el que utilizaba la figura de los dioses para atemorizar a todos los ciudadanos, a todos sus súbditos. Pero así fue como apareció el primer código. Después encontramos el código de Hammurabi. En este caso, Hammurabi es el emperador, es el rey. Y este código tiene particularidades, ¿verdad? Porque este código tiene la forma de una estela. Y esa estela todavía la podemos encontrar. Bueno, realmente todos estos vestigios están en algún museo del mundo, ¿verdad? Y si tuviéramos la oportunidad, aunque sea virtualmente, de viajar, seguramente podríamos encontrar esto. Pues hay un museo en Francia, no recuerdo el nombre del museo, pero ahí está el código de Hammurabi. El código de Hammurabi tiene esta forma, es una estela en donde podemos identificar dos partes. La parte superior, que es donde se ve más el grabado, y la parte inferior, que se ve prácticamente lisa, ¿verdad? Pero la verdad es que no está lisa. Lo que ocurre es que es tan pequeña la imagen que se pierde lo que ahí está grabado. Pues en esa parte que se ve lisa están las normas que Hammurabi consideró apropiado darle a sus súbditos. Pero obviamente él nunca dijo, a mí se me ocurrió. Él también dijo, los dioses me lo dieron, los dioses me dijeron. Y como una muestra, aquí tenemos en la parte superior a Hammurabi y a un dios. Y el dios le está dando a Hammurabi
las normas que debe darle a conocer a su pueblo. Nos damos cuenta cómo los emperadores hacían uso de los dioses, ¿ya? Usaban los dioses para poder mantenerse en el poder, para poder dar a conocer las normas que ellos querían. Solo que decían, no es mi voluntad, es la de los dioses, una forma de manipular a la población. También así tenemos unas tablas, las leyes hititas. Las leyes hititas son 2 tablas cada una con alrededor de 100 normas que señalaban situaciones parecidas, ¿ya? ¿Qué es lo que están creando estas normas? Se recuerdan, estas normas iban orientadas a proteger la propiedad privada, a tratar de mantener aquel tipo de familia en el cual el padre pudiera saber quiénes eran sus hijos. Igual tenemos más recientemente el código asirio. Siempre los dioses diciéndole a los reyes cuáles debieran ser las normas que debieran observar todos sus ciudadanos, todos sus súbditos. Como una muestra, como un ejemplo de la importancia que tenían los dioses en este contexto, les doy un caso. Imagínense que hay una mujer que se ha descubierto que tiene alguna infidelidad o se sospecha que es infiel. Bueno, pues si se sospecha que es infiel, imagínense que la señora o la mujer quedara en gestación, van a ser un niño, pero no sabemos quién es el padre del niño, ¿verdad? Porque probablemente no es el esposo o probablemente sí, no sabemos. Entonces, como esa mujer ha sido infiel, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues según las normas, y esto es casi común para todos estos derechos que estamos estudiando, para todos estos códigos o leyes de las que estamos haciendo referencia, bueno, pues decían, pues lo que hay que hacer es ir al río, ¿ya? Al río. Sumergimos a la mujer en el río. El río es un dios. Si la mujer realmente no ha sido infiel con su esposo, esa mujer va a salir del río, porque Dios la va a ayudar a salir. El Dios del río la va a ayudar a salir. Pero si la mujer realmente ha sido infiel, seguramente se va a ahogar, va a morir ahí. Dios le va a quitar la vida. El río, que es un Dios, le va a quitar la vida porque ha sido infiel con su esposo. Nos damos cuenta. Se está buscando mantener una familia en donde el hombre pueda saber quiénes son sus hijos. Se está utilizando a los dioses para la creación de esas normas. Y se está utilizando a los dioses para el castigo de esas mujeres. Así era el derecho en esa época. Y de igual manera se dio después cuando hablamos del derecho egipcio, en donde la mujer también tiene algún reconocimiento especial, algo que no ocurrió en las demás sociedades, ¿verdad? Pero de igual manera seguían siendo los dioses los que daban las normas que tenían que atender todos los ciudadanos. Igual ocurrió con el derecho griego. Con los griegos igual, son los dioses los que dan las normas, los que dicen cómo debemos de comportarnos. Incluso los griegos crearon una diosa de la justicia, que es una señora que tiene la balancita, ¿verdad? En donde en un lado está el bien y en el otro está el mal. Esa diosa de los griegos que después va a trascender a los romanos y es la que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de lugares en donde se imparte justicia, donde hay juzgados, donde hay cuestiones relacionadas con justicia. Incluso cuando vamos a la facultad en el edificio central, ahí hay una estatuilla, ¿verdad?, de una señora que representa la justicia. Bueno, pues esto tiene su antecedente allá en la cultura griega. Bueno, así ha sido el derecho que se dio en la época de la esclavitud. Este derecho, si se dan cuenta, no es creado por las comunidades, no es creado por todos, como ocurría en la época primitiva. Este es un derecho propio de la esclavitud. Esto que estamos explicando acá ya es la época de la esclavitud. Aquí el derecho es creado por el Estado. Muchas veces no se reconocía al Estado, se decía que eran los dioses, ¿verdad? Pero sabemos que al final de cuentas están haciendo uso del derecho para crear ciertas condiciones en la sociedad, para proteger la propiedad privada y mantener una familia en la cual los hombres puedan saber quiénes son sus hijos, porque ellos son los que están interesados en que el patrimonio trascienda. Y en ese contexto vamos al derecho de esa época de la esclavitud más reciente que hay, ¿ya? El derecho romano. La sociedad romana es una sociedad que se va a dar
posteriormente a estas. Hemos ido hablando en la evolución cómo ocurrió, ¿verdad? Entonces, después de todos estos que hemos visto acá, llegamos al último que existió en esa época de la esclavitud, y es el derecho romano, el que nosotros vamos a estudiar. Bien, antes de seguir con ese derecho romano, entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, todo claro. Ya, gracias. Sí, Belkis Carolina Gómez López. Buenas tardes, licenciado, un gusto. Pues yo solo tendría una duda con respecto a los códigos. Para ver si comprendí bien, pues la definición que usted nos acaba de dar. Le escucho. Entonces, digamos que como los reyes y todos estos, pues creaban los códigos a través de los que decían de que los dioses les daban a ellos, pues, cómo deberían de actuar. Entonces, mi pregunta es, eh, el derecho, ay, perdón, no me sé explicar tal vez. No se Entonces, preocupe. Hable. entonces los códigos eran los que, o sea, los códigos, o sea, las personas usaban el derecho para crear códigos, a eso me refiero. Los códigos son un conjunto de normas, ¿ya? O sea, Un eso es conjunto de derecho. normas. Ujú. Es un derecho. Ah, esa era mi pregunta, licenciado, gracias. Ya. Pues, sí, los códigos son cuerpos de normas jurídicas. Esos son los códigos. ¿Ya? Por eso el código de Hammurabi, que era un conjunto de normas que estaban grabadas en esa estela. En general, cuando se habla de códigos, se les da ese nombre porque tienen varias normas, y no solo el de leyes, ¿verdad? En el caso de las leyes hititas, la verdad es que el número de normas es muy similar, pero así fue como se le conoció como las leyes hititas. Pero al final, no importa si hablamos de leyes, si hablamos de códigos, nos estamos refiriendo a un conjunto de normas. Bien, Gracias, licenciado. bien. Entonces, Rafael creo que ya había intervenido, ¿verdad? Sí, licenciado, solo quería saber en qué consistía entonces los sacerdotes, digamos, o la religión en ese caso, juntamente con los reyes, ¿no? Con respecto a estas normas. Pues los sacerdotes siempre estuvieron cerca de los reyes. Vamos a hablar más despacio de los sacerdotes, sobre todo cuando tratemos el derecho romano, en otras clases, porque en esta no nos da tiempo, pero vamos a ver detalles sobre esos sacerdotes, sobre esos señores que de alguna manera son los que hacen esos oficios religiosos en esa época. Vamos a hablar de ellos. Bien, entonces, si no hay alguna duda, si no hay algún comentario al respecto, me gustaría que habláramos sobre derecho, porque ahora ya vamos a hablar de derecho romano, ¿verdad? Y cuando hablamos del derecho romano, pues habrá que definirlo. Y en ese contexto nos damos cuenta que aquí estamos hablando de derecho romano. Derecho romano tiene dos voces. Derecho romano, dos palabras, ¿verdad? Derecho romano. Derecho ya sabemos qué es, Perdón, porque licenciado, no va a presentar. llevamos un semestre estudiando derecho. Entonces, para esta altura del semestre, ya sabemos qué es derecho. ¿Alguien que quiera compartirnos qué es derecho? Es la rama de la ciencia social que estudia el comportamiento humano dentro de la sociedad regulada por normas jurídicas. Gracias, Kevin. ¿Alguien más? Sí, Damaris Hernández. ¿Qué pasó, Damaris? ¿No nos acompaña usted a la clase?
Son un conjunto de leyes que rige la sociedad. Ya, gracias. ¿Alguien más? Es un Sí. conjunto de normas que imponen deberes para la convivencia social. Ya, gracias, Diego. Irving Estuardo. Sí, licenciado, es el conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales de una comunidad jurídica. Ya, muchas gracias. Muy bien, pues eso que han dicho ustedes es lo que vamos a seguir desarrollando todavía. O sea, es parte de nuestra definición. Vamos a seguir con la presentación. Bien, decíamos, el derecho romano es un derecho también de la época de la esclavitud. Y ahora vamos a hablar sobre qué es ese derecho romano. Y como decíamos, hay dos palabras ahí integradas, ¿verdad? Derecho y romano. Derecho ya sabemos qué es. Derecho hemos dicho que es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Veamos acá algo. Por ahí alguien dijo leyes, conjunto de leyes. Realmente el derecho no solamente son las leyes, porque las leyes en el caso de Guatemala son formuladas solamente por el Congreso de la República. Pero, por ejemplo, las normas que emite el organismo ejecutivo. Durante la época de pandemia, sobre todo, el Ejecutivo emitió muchas normas. Esas normas en donde nos dicen tienes que usar la mascarilla, tienes que lavarte las manos, tienes que mantener el distanciamiento social, o esas normas que señalaban los mercados van a abrir de tal hora a tal hora, las tiendas de tal hora a tal hora, o los centros comerciales no pueden abrir. Esas son normas, normas que no están en una ley, porque las leyes las hace el Congreso, no el Ejecutivo. Por eso es que no es conveniente usar el concepto de leyes. Es mejor hablar de un concepto más general, y el concepto más general es el de normas. Por eso decimos que el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Y ahí hay que hacer hincapié en que regula la conducta externa. ¿Por qué? Porque al derecho lo que importa es el impacto que podamos causar en nuestros semejantes. Nosotros realmente somos libres y podemos hacer lo que queramos. El problema es cuando con lo que estamos haciendo podemos generar impacto, podemos causar daños, podemos causar perjuicios a nuestros semejantes. Ahí es donde se da el problema para el derecho. Por eso es que el derecho va a buscar que regular la conducta externa. ¿Qué pensamos? ¿Qué estemos maquinando? ¿Qué estemos qué fantasía estemos creando? Eso al derecho no le importa. Yo puedo estar teniendo la fantasía de que entro a un banco, abro la bóveda, me llevo todo el dinero y luego me subo a un helicóptero y desde arriba boto todo el dinero para ver cómo la gente se amontona. Pues es pura fantasía, ¿verdad? En tanto eso no produzca impacto en nuestros semejantes, que siga soñando, que siga en mi fantasía, no hay ningún problema. El problema se da cuando mi conducta produce efectos en mis semejantes. Por eso es que al derecho le interesa regular la conducta externa de las personas. Y eso es lo que ustedes han estudiado en ese primer semestre. Ya sabemos qué es derecho. Ahora a esa parte le vamos a agregar lo relacionado con romano. Y cuando hablamos de romano quiere decir que es de Roma, ¿verdad? Y cuando decimos que es de Roma, ¿dónde está Roma? Roma hoy sabemos que es una ciudad, hasta hay un equipo, ¿verdad? En esa liga de ese país, la Serie A, hay un equipo, la Roma. Bueno, pues Roma es una ciudad. ¿En dónde está esa ciudad? Esa ciudad está en un país y ese país es Italia. ¿Y en dónde está Italia? Italia es fácil localizarlo. ¿Se recuerdan que cuando ustedes estudiaron en sexto primaria geografía, ubicar Italia era lo más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una península que tiene la forma de una bota.
Y eso nos permite rápido decir, ah, Italia, aquí está Italia, muy bien. Y Roma, Roma es este puntito que está aquí, ¿ve? Ese puntito de Roma está en Italia. Entonces estamos hablando del derecho de Roma, el derecho romano, es el derecho de Roma. Pero Roma es ese pedacito, Roma es esa ciudad que hoy podemos identificar como un puntito en este mapa. Bueno, pues hoy es Roma así. Pero cuando se fundó Roma, ¿qué pasó? Pues también cuando se fundó Roma era este puntito, ¿ya? Pero eso ocurrió en el año 753 antes de Cristo. Ahí más o menos se dio la fundación de Roma. Roma era ese puntito. Pero Roma era una sociedad militar. Incluso la leyenda dice que Roma realmente se formó con gente forajida, gente que iba huyendo, muchos de ellos criminales. Entonces resulta que esa Roma era un pueblo guerrero. Y como pueblo guerrero fue dominando a todos sus vecinos. Cuando los dominaba, se apropiaba de la tierra y esclavizaba a sus habitantes. Hacían que esa tierra se volviera de Roma. Y así fue dominando a todos los que habían a la par. Y llegó el momento en que Roma era todo lo que hoy es Italia. Toda esa botita era Roma. Pero no se conformaron con eso. Siguieron haciéndole la guerra a todos los vecinos que encontraban. Siguieron dominando pueblos, esclavizando pueblos y apropiándose de esos territorios. Llegó a ser del tamaño de lo que tenemos acá. Llegó a ser tan grande, llegó a ocupar todo esto que tenemos coloreado. Eso es lo que llegó a ser Roma. Nos damos cuenta, quiere decir que Roma fue buena parte de Europa, casi toda Europa. Fue parte de Asia y fue la parte norte de África. Todo eso fue Roma. Entonces, cuando hablamos del derecho romano, estamos hablando de ese conjunto de normas que se van a observar en todo ese territorio que está coloreado ahí. Y está coloreado una parte en verde y otra en amarillo, porque allí por el año 565, unos años antes, vinieron y dijeron, de verdad que qué grande es Roma, ¿verdad? Qué grande es Roma. Y la posibilidad de que alguien tenga el control sobre toda Roma, que alguien pueda saber qué está pasando en todos estos lugares es bien difícil. Entonces, para hacer sencilla la tarea, hagamos algo. Dividamos a Roma en dos partes. Y así tenemos el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. ¿Ya? Roma llegó a ser todo eso que hoy está coloreado ahí en el mapa, en donde la parte verde era el imperio de Occidente y la parte amarilla era el imperio de Oriente. Entonces, ¿qué va a ser el derecho romano? El derecho romano no va a ser el derecho de la ciudad de Roma que hoy conocemos. El derecho romano va a ser el conjunto de normas que van a regular la conducta externa de los ciudadanos de Roma, pero de esta Roma que tenemos aquí en amarillo y verde. De esa Roma es. ¿Y esa Roma en qué época fue? Del año 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. Entonces, al hablar de derecho romano, nos estamos refiriendo a un lugar, nos estamos refiriendo a un ámbito geográfico. Y ese ámbito geográfico es Roma, pero no la Roma de hoy, sino la Roma de aquella época, de un tiempo en particular, del año 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. ¿Cuántos años hay del 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo? Aproximadamente. ¿Cuántos años hay ahí? ¿1300 años? 1300 años, ¿ya? Ahí alguien de repente dice como 200 años, porque 753 menos 565 son como 200, ¿verdad? No, porque 753, después del año 753 sigue el 752, 751 y así hasta llegar a 0, porque 0 es el año en el que nace Cristo, ¿verdad? Entonces hay 753 años antes del nacimiento de Cristo y 565 años después del nacimiento de Cristo.
O sea, lo que conocemos de la vida de Jesús se dio en esta época, ¿verdad? Está inmersa dentro de este periodo donde hubo un derecho romano. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es el derecho romano? El derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos, ¿ya? Es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos del año 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. Como aprenderse los números a veces es bien complicado, ¿verdad? Pues la verdad es que tampoco es que tengamos que memorizarlos. Nosotros sabemos que esta Roma es la Roma de la esclavitud, ¿verdad? Por tanto, podemos definir el derecho romano también diciendo que es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos de la época de la esclavitud. Lo que sí no podemos hacer es dejar de lado la referencia de tiempo. No puedo decir yo, es el conjunto de normas que regula la conducta externa de los ciudadanos romanos. Porque si solo digo eso, no estoy haciendo referencia al tiempo. Y cualquiera podría creer que es el derecho que hoy hay en la ciudad de Roma, ¿verdad? Y no es ese el que estamos estudiando. Es el derecho romano de la época de la antigüedad, de la época del esclavismo. Por eso lo definimos como el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos. Ese es el lugar de los ciudadanos romanos y luego el tiempo en la época de la esclavitud. O si quieren aprenderse los números, del 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bien. Entonces, avanzamos un poquito más. Hemos visto que la sociedad ha atravesado por 4 etapas del desarrollo, que nosotros estamos ubicados en la época del esclavismo. Y aquí tenemos el mismo mapita que antes mostramos. Lo único es que ahora ya no está en amarillo y verde, ¿verdad? Sino está todo en rojo, pero es lo mismo lo que está coloreado acá. Bueno, pues resulta que ahí está el derecho romano. Ese es el ámbito geográfico del derecho romano. Ahora, España era dominada por los romanos, ¿verdad? España fue parte de Roma. En aquella época se conocía como Hispania y fue dominada por los romanos. Formaba parte del imperio de Roma. Entonces resulta que las normas que crearon los romanos se observaban en todo ese territorio, incluyendo lo que ahora es España. Cuando se da el descubrimiento, la conquista y la colonización de esta parte del mundo, los españoles seguían con las normas que los romanos les habían impuesto. El derecho romano se seguía observando allá en España. Cuando ellos vienen acá, a esta parte del mundo, lo que hacen es traernos las normas romanas, el derecho romano, el derecho creado por los romanos, esas normas del derecho romano, la traen para esta parte del mundo. Entonces quiere decir que aquí también se estaba observando ese derecho romano. Y ese es el primer elemento. Y un segundo elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el primer código civil que existió en el mundo. El primer código civil en el mundo fue creado en el año 1804, en Francia, por un señor que era, digamos, un fanático, era una persona que tenía mucha admiración por Roma. Esta persona fue un militar que también trató de crear todo un imperio. Esta persona incluso vino a México y trató de crear ese imperio. Esta persona era un francés, obviamente, ¿verdad? Y a veces se hacen chistes por la corta estatura que tenía. ¿Cuál era el nombre de este señor? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Bueno, pues resulta que en la época de Napoleón Bonaparte, él es el que promueve la creación del Código Civil, allá en España, en Francia, perdón. El primer Código Civil que aparece es del año 1804 y es promovido por Napoleón Bonaparte. Por eso es que a ese código se le conoce a veces como el Código de Napoleón o el Código de Bonaparte o el Código de los franceses, ¿ya?
porque él es el que lo promueve en el año 1804 en Francia. Ahora decíamos que don Napoleón era un admirador de Roma. Entonces realmente lo que hizo Napoleón cuando crearon el Código Civil de los franceses fue tomar de base el derecho romano. El Código Civil francés toma de base al derecho romano. Bueno, pues, ¿y ahora qué pasó en esta parte del mundo? En esta parte del mundo resulta que en Guatemala, cuando se creó el primer Código Civil, en Guatemala fue hasta el año 1880 aproximadamente que se tuvo el primer Código Civil, casi 80 años después de Francia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hicimos los guatemaltecos para formular nuestro primer Código Civil? En esa época, don Justo Rufino Barrios creó una comisión para que se encargara de formular ese primer código. ¿Pero qué hizo esa comisión? Esa comisión hizo algo parecido a lo que hoy hacemos nosotros, ¿verdad? Si hoy dejo una tarea, lo que van a hacer ustedes es entrar al internet, copiar y pegar, y ya está listo. Muchas veces ni siquiera leemos lo que copiamos, solo lo pegamos y lo presentamos, ¿verdad? Pues algo así se hizo en aquella época, ahí por el año 1880 en Guatemala. Resulta que esta comisión dijo, tenemos que hacer un código, ¿verdad? Ustedes, un código civil, sí. ¿Y cuáles hay? Pues hay varios, pero el primero, el que hizo Francia, está bonito. Traigámonos el código de Francia y lo adecuamos al de Guatemala, dijeron. Y así fue como logramos nuestro primer código civil. Nuestro primer código civil está basado en el código de los franceses. Entonces nos damos cuenta, el derecho romano estaba en el código de los franceses. Y si estaba en el código de los franceses, así fue como vino al Código Civil de Guatemala. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estudiamos derecho romano, estamos conociendo el origen y la evolución que han tenido las instituciones que forman parte del derecho civil guatemalteco. En el derecho civil guatemalteco encontramos conceptos como la familia, el matrimonio, la herencia, el contrato, el mandato, el mutuo. Todos esos términos son instituciones. Y todas esas instituciones no fueron creadas por los guatemaltecos, no fueron creadas por los franceses, fueron creadas por los romanos. Entonces, los franceses las toman de los romanos y nosotros las tomamos de los franceses. Por eso es que para nosotros es importante estudiar el derecho romano, porque estudiar el derecho romano nos va a permitir conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. En los próximos 2 años ustedes van a llevar 4 cursos de derecho civil, uno por cada año, uno por cada semestre, y ahí van a estudiar temas que nosotros vamos a ver ahora en un semestre. Solo que aquí, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el origen, vamos a estudiar el surgimiento de esas instituciones. Y con esto terminamos nuestro día. Insisto, 2 preguntas buscábamos responder, ¿verdad? La primera, ¿qué es el derecho romano? Y la segunda, ¿por qué estudiamos derecho romano? Una persona que nos ayude a contestar la primera, por favor. Estudiamos derecho romano porque es la base. No, pero en el orden. Vamos con la primera. ¿Qué es el derecho romano? Es el conjunto de normas. Vamos a ponernos en orden. Vamos, Luis Fernando. Es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos de la época de la esclavitud. Muy bien. Sí, Rosy iba a participar también, ¿verdad? Rosy Vivar. Sí, es lo que dijo el compañero. Dígalo de nuevo, por favor. Dígalo de nuevo, Rosy, por favor. Es el conjunto de normas que rigen la conducta externa de los ciudadanos ubicados en el territorio romano, en los tiempos de la esclavitud. Muy bien, gracias, Rosy. Bien, esa es la respuesta a la primera. Ahora la segunda. ¿Por qué estudiamos derecho romano? Porque básicamente es la base del
¿cómo se llama? De las leyes de nuestro país, ¿verdad? Lo que usted No explicaba que el derecho romano fue el primer código, luego Napoleón Bonaparte lo trajo, fue el código francés, luego hubo un conjunto aquí en Guatemala en 1800 que buscaba establecer un código y ellos copiaron el código de los franceses. Ya. ¿Alguien más, por favor? Nos permite ver el desarrollo de las leyes que se erigieron desde donde se originaron, que es en Roma, luego en otros países hasta llegar a Guatemala. Ya. Buenas tardes. Entonces, estudiamos Derecho Romano porque nos va a permitir conocer el origen del Código Civil guatemalteco, cómo surge y qué instituciones lo forman. Muy bien. Muchas gracias, Amanda. Efectivamente, por favor, tengamos cuidado. No estamos hablando de que estamos entendiendo al derecho romano como el origen de todo el derecho. No es de todo el derecho, es del derecho civil, Entonces, tenemos que ser precisos al responder. Nos permite conocer, ¿qué nos permite conocer? El origen y evolución que tuvieron las instituciones del derecho civil guatemalteco. ¿Queremos saber dónde aparecieron todas esas palabras que vamos a estudiar en derecho civil de Guatemala? Pues hay que conocer derecho romano. Ahí está el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Muy bien. Una pregunta, licenciado. Diga, Rafael. Es que usted dijo que ciertamente Roma había conquistado España y que España había traído las normas romanas a Guatemala. Por eso ¿Sí? lo expresé de esa manera. Sí. No, sí, efectivamente. Pero, insisto, ¿qué normas son las que nos están interesando acá? ¿Qué normas son las que vamos a explicar? Las relacionadas con el ámbito civil únicamente, ¿ya? El otro campo lo dejamos fuera en este curso, porque estamos hablando de este curso. ¿Ya? En este curso nos centraremos en el origen de las instituciones del derecho civil guatemalteco, que lo vamos a encontrar ¿dónde? Allá en el derecho romano. Bien, si no hay dudas, entonces hoy ya sabemos qué es el derecho romano, por qué lo estudiamos y el próximo día hablamos de detalles del programa, de las actividades del curso, de la evaluación y otras dudas que ustedes puedan tener al respecto. Por ahora, reitero la bienvenida al curso y los espero nuevamente el próximo viernes, siempre a las 16 horas. Feliz tarde y con cuidado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado.